Bueno, les cuento, yo fui opositor MIR el año 2018-2019, preparando el examen en forma online desde Chile. Fue una experiencia bastante difícil y bueno, lamentablemente yo no pude tomar plaza, pero me di cuenta que con el puntaje que obtuve, la gran mayoría de los opositores podría haber elegido plazas que no sean de las más exigentes. Hablo principalmente de 3: cirugía plástica, dermatología y cardiología. A partir de eso decidí hacer este video contando cuál fue mi estrategia, que finalmente no tiene gran ciencia, pero que hace bien reforzarla específicamente para este subgrupo de médicos que van a decidir no irse a España a preparar el examen presencialmente, sino que quedarse en su lugar de origen y preparar el examen en forma online. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces no existe la posibilidad de dejar a la familia, la posibilidad económica, tenemos que poder seguir trabajando en muchos casos, y o simplemente porque hay gente que quiere dar el MIR pero no quiere poner todas sus fichas en el MIR. ¿Ya? Ahora, recordemos que el MIR para los médicos extracomunitarios la pone un poco cuesta arriba, ya que nos da solamente el 4% de las plazas totales. O sea, si son 7.500 ahora, deben ser más o menos unas 280, el último año fueron 240, por lo tanto nos pone una exigencia mayor en el sentido de que sabemos que esas 240 plazas para extracomunitarios se acaban más o menos en el número 4.000, 4.500, ¿ya? Ahora, eso equivale a ser siempre como un mínimo el 30% mejor, el 40% mejor, por lo tanto la exigencia es de ahí para arriba, o sea, un percentil 70 hacia arriba. ¿Cómo organizar nuestro año? ¿Cómo lo hice yo? Primero, tenemos que tener, si vamos a preparar el examen, idealmente prepararlo full time, ojalá un año antes, que es como el ideal, mínimo 6-8 meses antes. Si vamos a trabajar, un trabajo que nos dé tiempo para estudiar durante el trabajo y un trabajo en el cual no nos liquide, de forma que podemos llegar a la casa y tener energías para seguir estudiando. No nos vamos a poner en el hospital que tenga mayor carga asistencial, que tenga los peores turnos, porque ahí su estudio va a ser un desastre. ¿Ya? ¿Qué academia elegir? Miren, la mayoría parten 8 meses antes, hay distintos tipos de academia. Está el CTO, está el MIR Asturias, el AMIR, ProMIR. Yo elegí CTO más que nada por los resultados y por lo ordenado que es la plataforma. Me pareció bastante intuitiva. No es tan personalizada desde el punto de vista de los tutores, pero creo que el tema de autoentrenamiento y de los simulacros es bastante potente, sobre todo también los videos de corrección con el doctor Macarrón. Me gustó, impecable. ¿Ya? Ahora también el manual del ProMIR también está súper bueno. A mí personalmente MIR Asturias no me gusta porque lo encuentro un poco desordenado, aunque dicen que tiene buenos resultados también. ¿Ya? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los pilares del estudio cuando tú eres un médico extracomunitario que decide preparar el examen desde lejos, solo, quizás trabajando? Los pilares probablemente sean los mismos, pero estos pilares vamos a tener que priorizarlos mucho más, vamos a tener que optimizar mucho más el estudio. No vamos a poder seguir probablemente el calendario que nos propone la academia, pero sí vamos a tener que ser lo más específico en lo que el examen nos quiere preguntar e ir a estudiarlo. Entonces, por ejemplo, bueno, primero nombremos los pilares, que todos lo sabemos, son los desgloses, que para los que no saben qué es, son las preguntas que se han hecho en el MIR históricamente, los simulacros y el manual. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar? ¿De qué temario vamos a estudiar? No hay temario en el MIR, pero nuestro temario van a ser los desgloses. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar a estudiar siempre por priorización de preguntas. ¿Cuáles son las materias que tienen más preguntas? Vamos a partir por esas: cardiología, estadística, digestivo, cirugía. Evidentemente vamos a estudiar esas mucho antes que las especialidades que tienen una pregunta, como anestesia, 2 preguntas, ¿ya? Entonces partimos con cardiología, por ejemplo.
vamos a partir con los desgloses. Nos tomamos 50, 60 preguntas de desglose de una, las hacemos con tiempo y posteriormente empezamos a revisarlas. Y cuando no nos queda claro un concepto, vamos a ir dirigido a buscar ese concepto al manual. Es decir, nunca vamos a tomar el manual primariamente, ¿ya? El que tome el manual primariamente e intente memorizárselo o calentar materia va a fracasar. ¿Por qué? Porque al ministerio no le importa cuánto sepas. Al ministerio lo que le importa es cuántas preguntas buenas tienes, ¿ya? Entonces, partimos con cardiología, corregimos las preguntas y vamos dirigidamente. Por ejemplo, si en pericarditis nos preguntan el 90% de las preguntas sobre diagnóstico, estúdiate solo el diagnóstico. Este es solo un ejemplo, no sé qué están preguntando actualmente de pericarditis, pero en ese caso vamos solo al diagnóstico. ¿Por qué? Porque es lo que preguntan en el MIR. Vamos a ir dirigidos, guiándonos a través de los desgloses. Ahora, hay mucha gente que hace estos desgloses, los combina y les empieza a ir súper bien y después de estudiar 3 días cardiología están sacando 95% neta y se relajan. ¿Qué pasa? Recuerden que el resultado de las autoevaluaciones o de los desgloses no son indicadores de cómo nos va a ir en el simulacro. Recuerden que el simulacro es algo mucho más complejo, preguntas de todos los tipos, con un estrés mucho mayor ahora que pasó de 5 a 4 horas. Entonces, las autoevaluaciones no reflejan cómo va a ser tu rendimiento en el MIR. Por lo tanto, ¿qué va a reflejar más fidedignamente cómo te va a ir en el MIR? Va a ser los simulacros. Por lo tanto, por eso es el segundo pilar. Porque si no hacemos los simulacros, no nos estamos poniendo en la situación real, en el setting real de cómo es el examen el día que lo vamos a dar. Finalmente lo que dicen todos los que nos entrenan para el MIR es: ojalá que el MIR sea solo un simulacro más. Yo en mi caso anterior, cuando di el MIR el año pasado, tuve un puntaje de alrededor de 2500, pero hice solamente la mitad de los simulacros, porque prioricé más los desgloses. Y decía, me va bien en los desgloses, etc. Efectivamente me fue bien dentro de todo, pero si hubiese hecho todos los simulacros, probablemente me hubiese ido mucho mejor, porque no me expuse lo suficiente al setting real de dar el examen, de sentarse y estar 5 horas, en este caso ahora 4, que son 175 preguntas según las últimas actualizaciones, y ver efectivamente cómo es mi rendimiento en condiciones reales, ahí, con preguntas nuevas, con preguntas difíciles, como es el MIR, que es la mitad del examen conocido y la otra mitad del examen preguntas quizás relacionadas a temas preguntados anteriormente, pero con nuevas estrategias de nuevas orientaciones en la pregunta. ¿Ya? Así que fundamentalmente es eso. Ahora, ¿cuáles son los típicos errores de las personas que estudian a distancia en el MIR? Es estudiar solo el manual. Eso no sirve absolutamente de nada. Eso es solo calentar materia, no sirve. No hacer simulacros porque voy atrasado en el estudio, no he terminado con cardio. No. O sea, si tenemos que priorizar algo, desgloses versus simulacro, prioricen el simulacro, porque el simulacro es el ensayo del MIR real. Mientras más ensayos MIR real hagamos, mientras más nos expongamos a lo que nos van a evaluar, que finalmente es hacer un examen tipo MIR, mejor nos va a ir. No se confíen con los resultados de la autoevaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son indicadores. Yo comparé todos mis resultados de las preguntas de las autoevaluaciones y no tenían nada que ver con el resultado después del simulacro. ¿Por qué? Porque se van repitiendo preguntas, los tiempos son más cortos, uno descansa entre medio, entonces no se confíen en eso, ¿ya? Así que, bueno, sé que este es un video poco ortodoxo en el sentido de que, claro, no vamos a seguir un calendario, vamos a hacer un poco nuestra propia estrategia individualizada según las debilidades de cada uno, pero al menos a mí me dio resultado el año pasado y podría haber elegido una buena plaza, ya, de alguna especialidad distinta a las más exigentes. Así que se las comparto para ver si les puede servir y eso. Así que un saludo grande.